Muy buenas, queridos amigos del Team Spain y amigos en general de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a este vídeo de inauguración de la escuela Team Spain, en el que vamos a intentar ayudar a todos los jugadores a aprender desde lo más básico hasta lo más complicado, con las obvias limitaciones que tenemos nosotros como jugadores, y de esa manera poder conseguir que esta pasión que tenemos en estos días por el ajedrez pueda ver satisfecha una de las grandes demandas, y es el tener un curso que pueda ayudar a conseguir una progresión firme y a poder consultar a los mismos profesores aquellas cuestiones que no puedan quedar claras. Para eso, recordad que nosotros esperamos que todas las consultas se hagan por escrito en la caja de comentarios de YouTube y solamente atenderemos a las mismas. Dicho esto, en este primer vídeo lo que nos corresponde es hablar un poquito de qué es lo que cabe esperar, ¿no? ¿Qué esperamos que a su vez vosotros entendáis del curso y cuáles deben de ser las demandas que razonablemente debéis tener sobre vuestra mejora gracias a esta herramienta que ponemos a vuestra disposición? Bueno, lo primero que hay que decir es que, como sabe cualquier persona que tenga o que haya tenido alguna experiencia con el juego, es que el progreso no se produce de forma mágica, ni únicamente por ver un determinado contenido en un canal. El progreso es una tarea que se va produciendo de forma gradual, no necesariamente lenta. Hay momentos en los que llegamos a puntos de estancamiento y posteriormente aceleramos nuestro progreso. Pero lo que sí es cierto es que requiere trabajo. Es decir, ver los vídeos es solamente una parte del trabajo que tenéis que hacer para poder mejorar. Se necesita también mucha práctica, se necesita también aclaración de las dudas y se necesita paciencia para que todos los conceptos sean asimilados por nosotros. Conceptos que muchas veces son sencillos y otras tantos pues son bastante abstractos y requieren en muchos casos de fe en que la persona que os esté explicando los contenidos en particular tenga la buena fe y tenga lo suficientemente claro que lo que os dice es cierto como para que vosotros tengáis que depositar la confianza en él. De otra parte, y teniendo en cuenta que en el ajedrez difícilmente vais a encontrar cosas muy fáciles, lo que sí vais a ver es que van a haber muchos momentos en los que esos conceptos abstractos que os trasladan a vosotros os pueden parecer demasiado oscuros. En algunos momentos podéis pensar de que tenéis más razón que la persona que os está enseñando. En fin, todo este tipo de cosas son normales. Bien, obviamente cada cual en última instancia decide libremente qué es lo que decide hacer. Mi consejo es que antes de decidir no seguir los consejos que se os pueden dar desde la escuela del Team Spain, es que no os los consultéis. ¿Por qué? Pues porque aquellas personas que estén viendo este vídeo, por ejemplo, del grupo Caballo, es decir, el grupo de aquellas personas que tienen una iniciación al ajedrez, pero todavía no tienen conocimientos profundos ni de estrategia ni de táctica, pues normalmente las personas que os van a dar las clases tienen ya un bagaje ajedrecístico lo suficientemente amplio como para poder entender todas las dudas que os pueden surgir e incluso aquellos puntos de diferencia o de discrepancia con los distintos monitores que puedan parecer menos comprensibles. Lo que quiero decir con esto es que las discrepancias realmente serias, lo que termina siendo que profesores y alumnos terminen tomando caminos separados, no suele producirse en los primeros momentos de la formación, sino cuando ya los ajedrecistas tienen una sólida formación, sobre todo en estrategia, y empiezan a crear por sí mismos su propia visión estratégica y táctica del juego. En ese momento es cuando se produce normalmente el divorcio entre los estilos del juego del monitor y del alumno. Por lo tanto, y resumiendo, el objetivo es conseguir un progreso sólido y firme que va a llevar tiempo y va a llevar esfuerzo. El que os diga lo contrario, simple y llanamente os miente, simple y llanamente quiere venderos que se puede conseguir por medio de un caminito lateral, avanzar y pasar a ser de jugadores novatos a Magnus Carlsen con 3 clases. Y eso, amigos míos,
es absolutamente falso y absolutamente mentira. Y os lo aviso porque, del mismo modo que sé que existen muchas personas muy serias dedicadas a la docencia del ajedrez, existen muchos otros tantos que, intentando hacerse automarketing, pues hacen promesas que no se van a ver cumplidas. Nuestro objetivo es que mejoréis como jugadores. Nuestro objetivo no es vender este curso de ajedrez. Como sabéis, es de acceso totalmente gratuito. Por lo tanto, no tenemos por qué mentiros. Y lo único que esperamos es, de una parte, que os lo paséis bien, y de otra parte, que aprendáis. Al respecto, aprendizaje y diversión van de la mano. Si el ajedrez en realidad nos apasiona, pensad si os vale la pena dedicar tiempo al curso. Bueno, después de haber puesto todas estas cosas negativas sobre la mesa, vas a empezar, o se toca empezar a hablar de las muchas positivas. Bueno, el ajedrez es un juego simple y llanamente apasionante. Yo lo juego desde aproximadamente hace unos 30 años más o menos que lo juego, y he tenido momentos de gran disfrute con él. Y si no fuera para mí, en general, si no tuviera una valoración muy positiva del ajedrez, desde luego, no seguiría jugando en la plataforma, no dedicaría mi tiempo a enseñaros algunas de las cositas que vamos a ver en estas clases. Y por lo tanto, si os pica el gusanillo, yo os recomendaría que nos dierais la oportunidad de intentar explicaros algunas cosas sencillas del juego, y si veis que os sigue apasionando, nos sigáis acompañando en este viaje. Y bueno, como primera clase, por lo tanto, introductoria, pues quería, aparte de haceros las primeras advertencias de rigor, que considero absolutamente necesarias por una cuestión de honestidad, presentaros un poquito del juego, de qué es el ajedrez exactamente, y de algunos de sus personajes más notables. Bueno, el ajedrez es un juego de guerra, en el que tenemos a dos bandos rivales, las blancas y las negras, que se enfrentan con la intención de dar jaque mate al rey rival. Bien, en muchas plataformas se presentan distintos formatos en los que las piezas no tienen los colores blancos y negros, sino, por ejemplo, dorados y rosados, por un ejemplo. Da absolutamente igual, la mecánica es la misma. Según la FIDE, el estándar, por supuesto, es blancas y negras, y las blancas son las que mueven primero. En una posición original, como es esta, aquí nunca podrían mover las negras, siempre tendrían que mover las blancas. Y esta batalla de la que os estoy hablando se produce en un tablero, es decir, se produce en un espacio limitado a 64 casillas, 32 blancas, 32 negras, en las que el tablero debe de ser colocado además de una forma particular para que el juego se pueda desarrollar con normalidad. Y es la siguiente. Tiene que haber siempre a la esquina derecha de ambos jugadores un cuadro blanco. Es decir, imaginaos que yo estoy aquí donde pone blancas. Si os fijáis, a mi derecha estaría el cuadro H, que como veis por aquí pone la letra H, y aquí debajo pone 1. Esto es como el hundir la flota, o sea, aquí se van presentando las letras y aquí los números. Si hablamos de la casilla H1, por lo tanto es esta que tiene la H y este que es el 1, es decir, una casilla negra. No os preocupéis mucho por la cuestión de la notación en ajedrez, ya habrá tiempo de explicarosla con un cierto detalle. Pero imaginaos que estoy ahora colocado aquí, donde ponen negras. Ocurriría exactamente lo mismo. Si estoy mirando hacia las blancas, el cuadro que me queda a mi derecha es también blanco, solo que en este caso sería la letra A y la casilla 8, es decir, la casilla A8. Hecha esta advertencia que siempre tenemos que tener un cuadro blanco a la derecha, tanto con blancas como con negras, toca describir un poquito más el tablero, no mucho más, porque como veis no hay mucho más que describir, pero cuando pasemos a hablar, ya teniendo lo que son nuestras piezas sobre el tablero de distintas partes del tablero, es importante saber a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablemos del centro, nos estamos refiriendo normalmente a las casillas. Como veis, D y 4, esta es D4, E4, esta de aquí, D5, o sea aquí veis el 5 y la D, y E5, es decir, estos 4 cuadros. Estos 4 cuadros tienen un valor esencial. ¿Por qué tienen un valor esencial? Bueno, ya lo veremos con mucho detalle cuando
en el grupo torre y en el grupo dama se hablen de conceptos, bueno, pues un tanto, digamos, avanzados del juego, que normalmente el jugador que consigue un dominio central consigue las mejores oportunidades para la partida. En este sentido el ajedrez se parece un poco al fútbol. Yo no sé si sois aficionados al fútbol, pero seguramente en algún momento habréis oído hablar de grandes equipos como fue el Barcelona de Johan Cruyff, y en ese Barcelona el equipo solía jugar con muchos centrocampistas y además centrocampistas muy buenos y muy creativos. ¿Por qué? Porque una pieza, vamos a colocar una pieza aquí, por ejemplo, un alfil, colocado en el centro del tablero, como veis, tiene mucho espacio que poder recorrer. No os preocupéis si no sabéis mover el alfil, ahora pasaremos a describir el movimiento de todas las piezas. Sin embargo, una pieza colocada en un extremo, por ejemplo, imaginemos este mismo alfil, pero colocado aquí, tiene menos radio de acción. Por eso, el centro es un elemento esencial del tablero. Y, bueno, ¿hay otras partes dignas de mención en el tablero? Sí. Tenemos lo que se conocen como flancos. Imaginando que esta línea imaginaria de aquí parte en dos el tablero, hablaríamos. Flanco de dama sería lo que queda desde la columna D hacia la columna A. Es decir, todo lo que hay de aquí para allá es columna D. Y el flanco de rey sería el otro. Todo lo que queda desde esta división imaginaria hacia el otro lado, hacia la columna H, sería el flanco de rey. Bien, de momento tenemos centro y tenemos flancos. ¿Qué más queda por mencionar? Queda por mencionar dos conceptos que tienen un valor esencial, dependiendo de qué figura es la que lo aprovecha. El primero es el concepto de diagonales. ¿Y qué quiere decir las grandes diagonales? Como veis, el tablero puede ser dividido de distintas maneras. Lo podemos dividir entre columnas. Las columnas, aquí lo veis, imaginaos que esto sería el equivalente a una matriz, esto sería una columna y esto sería una línea. Bien, entonces, hablaremos de columnas, porque ya veremos de que hay una pieza que es la torre, que se mueve siguiendo el esquema propio de una matriz, es decir, se mueve aprovechando tanto las columnas como las líneas. El segundo concepto es el de diagonales. Como veis, por ejemplo, aquí tenemos una diagonal que conecta todas estas casillas, aquí tenemos otra que conecta todas estas casillas, aquí esta que conecta todas estas casillas. En suma, todas las casillas del tablero se pueden dividir en tanto columnas y líneas como diagonales. En el tablero, y por su importancia, ya veremos un poco más adelante por qué, se le suele dar una especial relevancia a dos líneas y a dos diagonales. Las líneas a las que se suele hacer más referencia son esta segunda que veis aquí, que es de especial importancia para las blancas, y la primera. ¿Por qué son de especial importancia para las blancas? Es estas, pues si tenemos el tablero colocado veremos que aquí están colocadas todas sus piezas. Si las negras en algún momento en el desarrollo del juego consiguen introducir piezas dentro de estas líneas, es decir, donde las blancas tienen más influencia, quiere decir de que hay señales de que algo malo puede pasar. Y lo mismo pasa aquí con las negras, es decir, aquí tenemos esta línea que es la séptima y esta línea que es la octava. Por convención, en algún libro puede ser que hayáis encontrado que cuando a las blancas se les ataca también y se les ataca en esta línea que como veis es la segunda o en esta que es la primera, se hable también de séptima y octava. Tal vez os preguntéis por qué motivo, si séptima y octava solamente son de las negras. O sea, esta línea sería la segunda y la primera. Bueno, es una cuestión, como os comentaba, simple y llanamente de convención. Normalmente uno supone que al tener las blancas la iniciativa, mover primero, tienen más posibilidades en algún momento de llegar a la séptima o a la octava. Entonces, cuando son las negras las que consiguen eso, consiguen revertir la iniciativa de las blancas y llegar aquí, se les suele decir también la séptima y la octava. Algo sin mucha importancia. Bien, ¿y cuál era el otro concepto? Lo que se conocen como grandes diagonales. Bien, el alfil, que también ahora lo veremos en lo que se refiere a su movimiento, se mueve siguiendo diagonales. Es decir, un determinado alfil que está aquí se puede mover a través de las diagonales del color en el que está ubicado. Bien, entonces, dentro de todas las diagonales, no todas las diagonales abarcan el mismo número de casillas. Hay diagonales que tienen
muy poco recorrido y otras diagonales que tienen mucho recorrido. Las dos diagonales que son vitales son, y por eso se le llama grandes diagonales, la que va desde H1 a 8, y la que va desde A1 a H8. Bien, y esto tanto para blancas como para negras. Bueno, habiendo descrito el tablero, toca hablar de los protagonistas de nuestro juego. Y tenemos que empezar hablando por la pieza más importante. La pieza más importante, y que es la que define cuando una partida se pierde o se puede ganar, es el rey. El rey es el equivalente a un monarca. Es decir, en nuestro juego, que es un juego de guerra en el que tenemos dos ejércitos, el rey vendría a ser el equivalente de la gente de la autoridad. Perdón, no el agente de la autoridad, él es la autoridad. Es decir, este es el mandamás. Bien, de hecho, si nos fijamos y ponemos un tablero, veremos que el rey es una de las piezas que están cubiertas detrás de los peones. Los peones es el equivalente de la infantería. No os preocupéis, lo veremos ahora. Y al igual que las otras piezas se encuentran detrás de la infantería. La diferencia, ya veréis que en las partidas normales el rey se suele mover muy poco, porque además nuestro rey tiene una movilidad muy reducida. ¿Cómo se mueve el rey? Pues el rey se puede mover solamente una casilla en cualquier dirección, es decir, un rey ubicado aquí podría ir a esta casilla, que es F5, a la casilla de 5, a la casilla de 5, a la casilla de 4, a la casilla de F4, a la casilla de F3, a la casilla de 3 y a la casilla de 3. ¿Podría venir el rey desde la casilla E4, que es donde ahora mismo está, como veis, E4, a la casilla C2? Pues no, solamente puede ir de uno en uno, dando pequeños pasitos. Si al rey se le da jaque mate, ya veremos más adelante qué quiere decir jaque mate, se pierde la partida. Por lo tanto, hay que intentar tener al rey bien protegido. Este es uno de los primeros ya principios, incluso estratégicos del juego. El rey, a ser la única pieza que como se pierde la partida, hay que tenerlo cubierto y muy bien protegido. Bien. Y por cierto, esto es lo mismo para el rey blanco que para el rey negro. Es decir, las piezas tanto de uno como de otro se mueven exactamente igual. La única diferencia esencial que hay entre ambos bandos es que en esta posición, que es la posición inicial, mueven las blancas y después mueven las negras. Un turno cada uno. Bien, por orden de importancia, la segunda es la dama. La dama es una pieza magnífica. Es el arma de ataque que normalmente los jugadores con estilos hiperagresivos suelen preferir porque tiene en su interior el movimiento combinado de dos piezas, de alfiles y de torres. ¿Qué quiere decir? Y así aprovechamos y explicamos también cómo se mueve el alfil a la torre. Una torre se mueve siempre en línea recta y en la dirección en la que quiera, siempre que no haya una pieza que se lo impida. Es decir, esta torre, en esta posición del tablero, es decir, no hay ninguna otra pieza que se lo impida, puede ir hasta E1, hasta E8, hasta H4 y hasta A4. ¿Lo veis? Se puede mover en todas estas direcciones, formando, como veis, si os fijáis, se forma una cruz. Bien, ¿recordáis que antes os hablaba de la importancia del centro del tablero? Como fijáis, una torre aquí puede desplazarse en muchísimas direcciones. En realidad son 4. Puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué pasaría, sin embargo, si nuestra torre pasara a estar colocada en la casilla H1? Que solamente puede ir hacia la izquierda o hacia arriba. Lo mismo pasaría en A1, hacia la derecha o hacia arriba, en A8, hacia abajo o hacia la derecha, o en H8, hacia la izquierda o hacia abajo. Muy bien, presentada la torre, que tiene un movimiento especial junto al rey, que veremos más adelante llamado enroque, toca hablar entonces del alfil, para poder hablar de la señora dama, que vale mucho más que torres y que alfiles. El alfil se mueve siguiendo diagonales, pero no puede salirse nunca del color de la casilla en la que parte. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volver a la posición inicial. Como veis, tenemos un alfil que se mueve solo en las casillas blancas porque está ubicado en una casilla blanca. La casilla es F1, ¿lo veis? Ahí está la F y aquí tenemos el 1. Y tenemos otro que es, voy a mover este para que lo veáis. Veis que la casilla C es C1. Y lo mismo pasa por las negras. Este es F8 y C8. Bien.
Por lo tanto, nuestro alfil, como vemos, se puede mover siguiendo estas diagonales. Nunca se podría pasar aquí. Bien, no. Por eso se habla, en la partida empezamos siempre con 2 alfiles, ¿no? Estos, o sea que este sería... Bueno, vamos a ponerlo mejor en las casillas iniciales para que los podáis ver. Estas son las casillas iniciales. Este alfil nunca podrá pasar a casillas blancas y este nunca podrá pasar a casillas negras. Se suele hablar de la pareja de alfiles cuando se mantienen los 2 alfiles. ¿A qué viene este concepto? ¿Por qué se menciona? ¿Por qué os lo menciono yo ahora? Bueno, porque fijaos que como en el tablero ajedrez tenemos casillas blancas y negras, si tienes los 2 alfiles, básicamente podrías llegar a cualquier casilla del tablero, blancas o negras. Si tienes un solo alfil, el alfil de blancas, nunca vas a poder proteger las casillas negras, ni actuar sobre ellas. Por eso los 2 alfiles tienen tanto valor. Bien, y caída de la dama. Pues la dama se mueve como el alfil y como la torre. Es decir, se puede mover en diagonal. Por ejemplo, esta dama podría venir aquí, 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 aquí. Y en línea recta como las torres. Bien. Por lo tanto, la dama es como si fuera una especie de híbrido de las otras 2 piezas. A diferencia del rey, como veis, se puede mover a larga distancia. De hecho, ya veréis de que en ajedrez tenemos 3 piezas que actúan a larga distancia, que son la dama, que es la más poderosa de todas las de larga distancia, la torre y el alfil. Estas piezas pueden ir y moverse muy lejos, tan lejos que fijaos que desde su casilla inicial, si no tuvieran los peones delante, es decir, la dama va en D1, el alfil vamos a poner en F1 y la torre en H1, fijaos de que si esta es la línea imaginaria que divide el campo blanco del negro, vamos a poner el tablero para que lo podáis ver, imaginaos de que desde la cuarta para acá es territorio blanco al inicio de la partida, desde aquí hasta allá es territorio de influencia negro. Si colocamos nuestras piezas, como decíamos, sin estar bloqueados por peones, veríamos que estas piezas llegan al campo enemigo. El alfil este puede llegar hasta 6, campo enemigo. Esta hasta H6, campo enemigo. La torre hasta H8, campo enemigo. Esta torre hasta 8, campo enemigo. Y la dama, si os fijáis, puede llegar hasta H5, campo enemigo. Y hasta D8, campo enemigo. Por lo tanto, ya hemos presentado las piezas de largo alcance y una de las piezas de corto alcance como es el rey. Pero nos faltan por ver otras 2. Nos falta por ver el caballo, como vosotros que formáis parte del grupo caballo, y el peón, que no tenemos grupo peón en el Team Spain, porque nosotros entendemos que algo del ajedrez ya conocéis y por eso merecéis estar en un rango superior. Bueno, el señor caballo. El caballo tiene el movimiento más singular de todo el juego. ¿Por qué es el más singular? Bueno, como todos sabréis, los caballos pueden conseguir saltar, ¿verdad? Me imagino que habréis visto competiciones de hípica donde el jinete consigue con su caballo superar los obstáculos. Bueno, pues, mientras que en la posición original, las piezas, todas las piezas de acción de los caballos están frenadas por los peones, es decir, la dama no puede pasar por encima del peón, el alfil no puede atravesar el peón, la torre no puede atravesar el peón, ni siquiera el todopoderoso rey puede pasar por encima de los peones. Si hay una pieza que lo pueden hacer igual, son los caballos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver cómo se mueve el caballo y así lo entendemos. El caballo se mueve del siguiente modo. En base a lo que tenéis en el tablero, podéis suponer que el caballo se mueve una casilla hacia cualquiera de las casillas adyacentes que tiene. Por ejemplo, este caballo podría ir aquí, a la casilla D6, a la casilla F4, a la casilla D4 y a la casilla 5, y luego moverse hacia ese mismo extremo o hacia el opuesto 2 casillas. Es decir, este caballo podría venir desde aquí hasta primera casilla, como decíamos, adyacente y 2 más. Como veis, forma una L que si contáis son 3 casillas, 1, 2 y 3. Siguiente casilla que habíamos dicho que era adyacente, o sea, teníamos la casilla E5 desde la que hemos venido hasta aquí. Bien, siguiente casilla adyacente, tenemos esta que es F4 y 2 más, hasta aquí. Bien, desde aquí, casilla adyacente D4 y 2 más, hasta D6.
y casilla adyacente que es de 6 y 2 más. Hasta aquí o hasta aquí. Bien, en total, si vamos a colocar nuestro caballo aquí, vamos a contar, siguiendo esta regla, a cuántas casillas puede ir nuestro caballo. Puede ir en 8 en total, fijaos. Este sería el primer movimiento. Como vemos, casilla número 1. Este sería el segundo, casilla número 2. Este sería el tercero, casilla número 3. Este sería el cuarto, casilla número 4. Este sería el quinto, casilla número 5. Esta sería el 6, casilla número 6. Esta sería la séptima. Y esta sería la octava. Vamos a verlas todas. Puede venir a esta casilla. Como veis, casilla adyacente y 3. Puede venir a esta, 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 casilla adyacente y 3 cuadrados. Y por último, puede venir aquí, casilla adyacente y 3. Muy bien, hasta aquí todo bien, ¿no? Por lo tanto, nuestro caballo es capaz de moverse de esa manera. Y su singularidad, cuando vamos a la posición inicial, es que este caballo, por lo tanto, puede pasar por encima de este peón también, haciendo el movimiento casilla adyacente y 2 más. Pero eso quiere decir de que también, en lugar de aquí, podría venir, si os fijáis, casilla adyacente y 2 más. Y lo mismo nos pasa con el otro caballo. Casilla adyacente, por aquí, y 2 más. O casilla adyacente y 2 más. Y por lo tanto tenemos de que el caballo ha conseguido pasar por encima de la infantería, de nuestros peones. ¡Ay, los peones! ¡Qué pieza más maravillosa! La última que nos toca analizar aquí. Bien, los peones, la infantería. Nosotros empezamos con 8 peones. Bien, empezamos, como veréis aquí, con 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama, un rey y 8 peones. Bien, los peones son las piezas de menos valor, aunque ya veréis más adelante que el verdadero maestro del ajedrez es un especialista en configuraciones de peones. Nadie puede jugar bien al ajedrez sin conocer bien de qué manera debe utilizar de forma adecuada a los peones. Bien, los peones se mueven siempre, con una excepción que ahora veremos, en línea recta. Es decir, iría así, 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 así. Bien. Bueno, ¿cuál es la singularidad del peón? Hasta ahora, si os fijáis, os he hablado de los movimientos de las piezas, sin hablaros de qué manera capturan a las otras. Esto es por un motivo, no es por una omisión gratuita, veréis. Vamos a colocar los caballos. Bien, ¿cómo captura una pieza a una rival? Bueno, pues cuando se le pone en el paso normal de su movimiento. Por ejemplo, aquí, como vemos, este caballo, si contamos 1, 2 y 3, podría comerse este caballo. Y así desaparecería la pieza rival y hemos ganado una pieza. En el caso, de los alfiles pasa algo parecido. Si os fijáis, este alfil, desde aquí, como está en la diagonal, se puede comer al rival. Y se quedaría en la casilla de la pieza que se come. Por contra, ese alfil, ya si aprovecho y os repaso el concepto, no se podría comer este alfil. Este alfil y este alfil, aunque se pongan aquí, se miran, se odian, pero no se pueden comer. ¿Y qué pasaría con la torre? Pues exactamente lo mismo. Esta torre no se puede comer a esta porque no la tiene en línea recta, pero si esta torre estuviera aquí se la podría comer. Sin ningún problema. Y lo mismo ocurre con la dama. La dama podría comerse a todas las piezas, recordemos, que caigan en su diagonal o en su línea recta. Recordad que podemos mover solamente una vez en cada ocasión. Por lo tanto, por ejemplo, imaginaos que la dama tiene a... a ver si... ahora, no. A ver, vamos a colocarlo de nuevo. Imaginaos que la dama tiene estas 2 piezas a tiro. Bien, fijaos que se las puede comer a las 2. O incluso vamos a poner más. Ahora tiene también en línea recta una torre. Podría comerse al alfil, podría comerse a la torre o al caballo. Pero solamente se puede comer a una, porque movemos una vez cada uno. Una vez las blancas, una vez las negras. Por lo tanto, sería válido comer cada una de ellas. Y al rey, lo mismo. El rey
si tiene, por ejemplo, un peón aquí, a este peón no se lo puede comer, porque el rey es un aburguesado. Bueno, no, un aburguesado no, porque la burguesía es quien en la Revolución Francesa acaba decapitando al rey. Digamos de que el monarca es un aristócrata, que es lo más probable es que de comer tanto esté gordito y por eso se tiene que mover de una casilla en una casilla. Eso quiere decir que para comerse a este peón, pues no lo podría hacer en un solo movimiento. Sin embargo, si hubiera otro peón más aquí, a este sí se lo podría comer. Y el rey engorda todavía un poquito más. Pero el peón es diferente. La infantería se mueve en línea recta, pero solamente puede comer hacia los lados. Es decir, este peón, si tiene un peón aquí, no se lo puede comer. Pero si este peón estuviera aquí o aquí, sí se los podría comer. Pero solamente una casilla. En este sentido igual que el rey. Es decir, si el peón está aquí, las blancas no se lo pueden comer, ni aquí se los pueden comer. Bien, por lo tanto tenemos ya la primera singularidad del peón. Come hacia los lados. Segunda singularidad del peón. Cuando hay una pieza delante de él en línea recta, no puede seguir hacia adelante. En esta posición que vemos aquí, las blancas no podrían seguir hacia adelante. Esto es lo que se llama peón bloqueado. Y las negras lo mismo, no se pueden mover hacia adelante. Bien, última de las singularidades del peón. Bien, nosotros cuando empezamos la partida tenemos 8 peones ubicados así. Bien, solamente en el primer movimiento de cada uno de los peones lo podemos mover 2 casillas en lugar de una. De resto iremos de una en una. ¿Eso qué quiere decir? En el primer movimiento podemos mover este peón 2 casillas, pero a partir ya de aquí tenemos que ir de una en una. Y lo mismo pasa con el resto de peones. En el primer movimiento podemos hacer el primer movimiento de este peón, no el primer movimiento de la partida. El primer movimiento de cada peón podemos moverlo 2 casillas y después del resto de una en una. Bien, lo mismo pasa con todos. Pero, ¿qué es lo que pasaría si nosotros hemos movido nuestro peón una casilla? Si la siguiente vez que queramos mover este peón lo podemos mover 2 casillas. Pues no, solamente de una en una. Bien, por lo tanto, recopilando, el peón come hacia los lados, se mueve en línea recta. En el primer movimiento se pueden mover puede dar un brinquito de 2 casillas. Pero faltaba otra cosa más que se me olvidaba. Hay otra singularidad del peón. El peón, la infantería, tiene una singularidad. Y es que si llega a la octava línea, ¿recordáis? La octava es la última línea. Recordad de las blancas, o si es las negras, aquí lo que era primera, recordéis de que también se suele llamar la octava. Bien, si llega a la última, se va a transformar obligatoriamente. Es decir, si llega aquí, el que juega con las blancas va a elegir en qué pieza quiere cambiarlo. No puede seguir siendo peón ya. Y puede convertirse en cualquier pieza salvo en rey. ¿Por qué? Porque las diarquías existieron solamente en Esparta, pero no existían, bueno, no creo que hayan existido muchas más diarquías a lo largo de la historia, pero lo que es seguro es que el rey de las blancas no llevaría muy a bien que un peón quiera ser rey también. Por eso mismo le permite que se convierta en dama, en torre, en caballo o en alfil. No se puede transformar, o sea, cuando llega al final no puede mantenerse ni como peón, ni puede transformarse en rey. Es decir, que cuando el peón llega aquí, vamos a colocarlo por aquí al lado, puede convertirse en este, o en este, o en este, o en este, en el que quiera. Bien, y lo mismo insistimos para las negras. Por lo tanto, ya hemos visto cómo se mueven todas nuestras piezas, hemos presentado cada una de nuestras piezas, vamos a colocar el tablerito para que lo veáis, recordemos que esta es la posición inicial, siempre, siempre, siempre se empieza así, siempre. En el ajedrez convencional hay algunos modos del ajedrez en los que se alteran el orden original en el que están situadas las piezas. Estas son otras modalidades de ajedrez que de momento no nos interesan. Bien, pero tan solo, por si queréis conocer la curiosidad, se le suele llamar a esa modalidad Random Fischer en honor a el gran Bobby Fischer, que fue uno de los campeones mundiales más brillantes que han existido jamás.
y él temía que llegaríamos a un momento en el que el ajedrez y su creatividad cayeran en picado por culpa seguramente de los ordenadores o de la creatividad humana acumulada. Por eso, en el Random Fisher, lo que se suele hacer es que se suelen mantener. Vamos a colocar solo blancas para poder hacer esto más rápido. La configuración de peones se mantiene igual, totalmente igual, pero el orden original de las piezas se sortea. Es decir, que por sorteo podréis llegar a tener, esto es tan solo un suponer, ¿vale? Esta configuración, que os puede parecer disparatada, pero recordad que es por sorteo puede pasar cualquier cosa. Bien. Esto que veis aquí podría pasar y cualquier otra configuración que se os ocurra, por más disparatada que sea. Recordadlo, eso es ajedrez Random Fisher y por lo tanto no es el ajedrez convencional. En el ajedrez convencional siempre se juega con estas disposiciones. Las dos torres se colocan en las dos esquinas, tanto para blancas como para negras, y luego a su lado se coloca un caballo. Al lado del caballo se coloca un alfil. La dama se coloca siempre en la casilla del color que le pertenece, es decir, si es una dama blanca va en casilla blanca, y el rey va en la casilla opuesta a su color. Si es un rey blanco va en casilla negra, si es un rey negro va en casilla blanca. Bien, pues habiendo hecho la presentación del tablero, la presentación de las piezas, cómo se mueve cada pieza, en el siguiente de los vídeos vamos a tratar el valor de las piezas y vamos a echarle un pequeño ojo a aquellos jugadores más importantes del pasado. Bueno, en particular vamos a ver a uno que ya lo tenéis por aquí, William Steinitz, que fue el primer campeón mundial. Veremos de qué manera se convierte uno en campeón mundial, los distintos rangos que hay en el ajedrez y demás. Todo siempre recordadlo según la consideración de la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez. Bueno, espero que esta primera clase haya sido productiva para vosotros. Recordad, cualquier duda, no os preocupéis de si la duda os parece que es absurda. No os preocupéis, estáis empezando. Este es el momento de hacer preguntas que puedan parecer absurdas. Ponedlas en la caja de comentarios y desde que tengamos oportunidad las responderemos, bien sea yo o cualquier otro de los monitores de esta escuela Team Spain. Un saludo para todos.